Los críticos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están señalando de forma creciente la opción de abrirle un juicio político en el Congreso para destituirlo, conocido como impeachment, ante sospechas de que el presidente intentó obstruir la justicia. Uno de los grandes detonadores del conflicto se produjo con la noticia, publicada el martes 16 de mayo por medios estadounidenses, según la cual Trump pidió en febrero, al entonces director del FBI, James Comey, acabar con una investigación sobre los nexos entre su exconsejero de Seguridad Nacional y Rusia. La Casa Blanca negó la información, que se basa en un memorando que Comey escribió, sobre una charla que tuvo con el presidente, quien posteriormente despidió abruptamente al director del FBI. Y la oposición no tardó demasiado en agitar públicamente el fantasma del juicio político a Trump, quien poco antes había desatado otra tormenta, al saberse que había compartido información confidencial sobre Estado Islámico, con funcionarios rusos. El congresista demócrata, Al Green, en plena Cámara de Representantes, pidió el impeachment del presidente de los Estados Unidos de América por obstrucción a la justicia. Por su lado, Justin Amash, se convirtió en el primer miembro del Partido Republicano de Trump, en indicar que habría motivos para un impeachment, si fuera cierto lo del memorándum de Comey. Sin embargo, la probabilidad de que Trump pierda su cargo por un juicio político en el Congreso, es vista como remota por los expertos. Hay dos formas para expulsar a un presidente de su cargo: el proceso de impeachment, y la 25ª enmienda. Las razones por las que se le puede destituir, son traición, soborno, u otros crímenes graves. Impeachment se refiere a una acusación formal de mala conducta, iniciado por el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado, de los Estados Unidos. No garantiza la destitución del presidente, pero es el primer paso para ello. La Cámara de Representantes es el organismo responsable de realizar este proceso. Empieza con una investigación independiente, por parte del Congreso, el Departamento de Justicia y un Consejo Especial, entre otros, cuyo resultado es luego comunicado a un comité en la Cámara. El comité establece las acusaciones, y después la Cámara vota si el presidente debe ser formalmente acusado. Si una mayoría simple de la Cámara vota a favor, se considera que el presidente ha sido formalmente acusado de mala conducta. El caso luego se traslada al Senado, que decide finalmente si se expulsa al presidente de su cargo. Para ello, realiza un juicio contra el presidente, basado sobre las acusaciones. Finalizado el juicio, y una mayoría de 2/3 vota en contra del presidente, este pierde su cargo, el cual es ocupado por el vicepresidente. No se puede apelar esta decisión. Por otro lado, la 25ª enmienda, también ofrece un proceso para destituir a un presidente, aunque no es tan claro como el impeachment. Fue adoptada en 1967, e indica que el gabinete del presidente puede expulsarlo del cargo, si considera que éste no puede cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el proceso es complicado, y también requiere un voto del Congreso. Es importante destacar que esta enmienda no fue adoptada para presidentes que desobedecieran la ley, sino para aquellos que no puedan llevar a cabo su trabajo, por razones de salud. Según sostiene John Patty, un profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago, es muy difícil someter a impeachment al presidente. Para empezar, Trump no fue acusado formalmente de cometer crimen alguno, un requisito clave para sacarlo del cargo. Los apuntes de Comey o su despido, pueden ser vistos como evidencias de esfuerzos del presidente para influir las investigaciones que el FBI abrió sobre posibles vínculos ocultos de sus colaboradores con Rusia, país que según el espionaje de Estados Unidos, buscó interferir en las elecciones que Trump ganó en 2016. Sin embargo, para que prospere una acusación de obstrucción a la justicia, tendría que demostrarse que Trump actuó con intenciones corruptas, lo cual puede ser complejo. Como señala Patty, no creo que haya suficientes republicanos que votarían para remover a Trump, aun cuando haya suficientes republicanos en la Cámara, dispuestos a iniciar el proceso de impeachment. Además, el Congreso estadounidense siempre ha manejado con cautela su potestad de impeachment. De hecho, hasta ahora nunca ha llegado al extremo de destituir a un presidente.
Los dos antecedentes más recientes de procesos de impeachment, abiertos contra mandatarios de Estados Unidos, incluyeron cargos de obstrucción de la justicia. A Richard Nixon en 1974, y a Bill Clinton en 1998. Sin embargo, ninguno de los dos procesos acabó con un voto de condena. Nixon renunció antes de que eso ocurriera, en medio del escándalo Watergate, y Clinton fue absuelto por el Senado, de los cargos que enfrentó, tras revelarse su relación extramatrimonial con Monica Lewinsky. El otro antecedente, es el juicio político a Andrew Johnson en 1868, por intentar sustituir a un miembro de su gabinete sin el aval del Senado, y también acabó con la absolución del presidente, por apenas un voto de diferencia. En el caso de Trump, quien se quejó de que ningún político en la historia fue tratado más injustamente que él, hay claras señales de que aumenta la inquietud en el Congreso, por las polémicas que lo rodean. Dos comités del Senado pidieron al FBI los registros de comunicaciones sobre Rusia, que mantuvo con el gobierno su exdirector Comey, invitado a testificar en uno de esos paneles. Pero los líderes republicanos argumentan que hasta ahora no ha surgido evidencia irrefutable de que Trump haya quebrado la ley. Si esto cambia, tal vez cambie su postura. No obstante, antes que por un impeachment, la presión que enfrentan de los demócratas es para que acepten nombrar un consejo especial, que supervise de forma independiente la investigación de Rusia. Ross Douthat, un columnista conservador en el diario The New York Times, indicó que dada la improbabilidad de que los republicanos actúen contra Trump, la alternativa al impeachment podría ser removerlo usando la 25ª enmienda de la Constitución. Como hemos indicado antes, se trata de un mecanismo que permite a una mayoría del gabinete advertir al Congreso que el presidente es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Pero en caso de que el presidente impugnara esa acusación, se requerirían 2/3 de votos de ambas cámaras del Congreso para deponerlo. Lo cual, por cierto, sería aún más difícil de lograr que el propio impeachment. Así pues, todo apunta a que, al menos de momento, será difícil que los opositores a Trump lo saquen de su cargo presidencial, por más que los medios hablen de ello continuamente.